Cuando nos hicieron la invitación, oraba al Señor el que poder compartir con cada uno de ustedes en este momento. Y Dios nos dio un tema importante: el templo, la fe y la tentación. El templo, la fe y la tentación. Escuchábamos hace unos instantes del tiempo que tiene esta iglesia en este lugar, el tiempo que llegó el Evangelio a este lugar. La Biblia enseña y dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra sigue siendo la misma. Hoy quizás estamos en una generación distinta. Cuando escuchaba aquí al hermano que pasó a cantar, venía a mi mente el hermano Abundio Bello. Él fue mi tío abuelo. Y yo nunca imaginé estar en este lugar. Pero Dios tiene propósitos. Somos una generación diferente a la que Él vivió en sus años en este lugar. Y Dios quiere hablarnos acerca de tres cosas importantes en la vida del cristiano: el templo, la fe y la tentación. Dice la Biblia que Jesucristo, cuando estaba la fiesta importante de la Pascua, Él subió al templo. La Biblia enseña que el templo era el lugar de los sacrificios. Fue un lugar que se instituyó para que Dios habitara en ese lugar y se ofrecieran a Él sacrificios. Si usted tiene su Biblia y me acompaña a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9, nos habla de los inicios de lo que sería más adelante el templo. Éxodo 25, 8 y 9 dice, le da una instrucción Dios a Moisés para que Moisés se la extienda al pueblo. Y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El templo se hará con un propósito. El propósito es que Dios habite en ese lugar. Es muy importante lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dios quiere quizás a muchos que sabemos recordarnos algo que hemos ido perdiendo a través de los años. Un lugar para que Dios habite. Vea lo que dice el versículo 9. Con todo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, ¿qué dice la Biblia? Así lo haréis. Un templo con un propósito, para que Dios habite. Hoy es un tiempo importante para reflexionar en dónde está la iglesia Benecer en este momento. Somos una iglesia en la cual no ha olvidado que este lugar es para que Dios habite y que su presencia esté en este lugar. Si regresamos al texto que leímos anteriormente en Juan 2:13, pasan los años, pasan muchísimos años, y Jesucristo va a ese lugar en el cual sabía que había un propósito de que el Padre habitara ahí y que se ofrecieran sacrificios. Si me acompaña y regresamos a Juan 2:13, dice que estaba una fiesta, versículo 14, y halló en el templo, fíjese, Éxodo nos habla de un lugar donde Dios habitaría, pero Jesucristo cuando llega al templo encontró a gente que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, ¿cómo los encontró? Sentados. No encontró el templo con el propósito inicial. En esta hora Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, sin importar la iglesia donde vengamos. ¿Sabe que Jesús está en este lugar? Y Él está observando todo lo que se está desarrollando en este lugar. Él dice que Él entró en el templo y encontró muchas cosas de las cuales no se había establecido en el templo. Hoy Dios nos pregunta, ¿será que este lugar, será que este templo, este santuario sigue siendo habitación de Dios? ¿O nos encuentra como en el templo de Jerusalén, vendiendo bueyes, vendiendo ovejas y a mucha gente sentada? Ahora viene una pregunta que Dios quiere hacernos en esta mañana. ¿Quiénes eran los que vendían? ¿Quiénes eran los que intercambiaban?
¿Y quiénes eran los que estaban sentados? La misma gente que estaba dentro del templo, los sacerdotes. ¿Qué ha pasado con el templo en el siglo XXI? Hoy como iglesia se está perdiendo la esencia del lugar donde Dios habitaría. Este lugar debe de ser un lugar de reverencia, donde todos debemos estar atentos a la palabra de Dios. Todos debemos estar atentos a la palabra de Dios. Encontró a la gente vendiendo, intercambiando. Hoy vemos en las iglesias que se sigue haciendo lo mismo. Se vende la palabra de Dios. Se venden los talentos. Pareciera que esto es un mercado, cuando este lugar debe de ser santo, porque aquí habita el 3 veces santo. No podemos descuidar el templo de Dios. No podemos permitir que el templo de Dios pierda su esencia, porque Dios está en este lugar. Dice que el versículo 14, el versículo que sigue, el versículo 15, y dice que haciendo una suerte de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Si Jesucristo viniera en este momento y viera una revisión de las iglesias, ¿cómo las encontraría? ¿Cómo está la iglesia en este momento? Si Él pasara en este momento, ¿cómo nos encontraría? ¿En un lugar de adoración o en un lugar donde todo pasa por las cuestiones del dinero? Han pasado 68 años en este lugar, y Dios quiere preguntarnos a las nuevas generaciones: ¿qué está pasando con el templo de adoración? ¿En dónde está nuestra vida dentro del templo? Dice el versículo 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre ¿casa de qué? Hoy tristemente la iglesia contemporánea es una iglesia de intercambio y de mercado. Nadie hace nada por misericordia, por gracia de nuestro Dios. Todo tiene que tener un propósito. Si no hay una ofrenda, no predico. Si no hay una ofrenda, no voy. Cuando Jesucristo dijo: da de gracia lo que de gracia, ¿qué? Habéis recibido. El templo con un propósito para que Dios habitara en él. Le voy a invitar a que me acompañe a Mateo capítulo 9, versículo 18. Mateo capítulo 9, versículo 18. Es muy importante lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Este pasaje nos habla de uno de los momentos en los cuales Jesucristo va en camino por petición de uno de los hombres religiosos de aquel entonces. El segundo punto es la fe. Quiero compartir con cada uno de ustedes la definición primaria de fe. Fe significa confianza plena en Dios. ¿Qué significa fe? Confianza plena en Dios, en las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Hoy tristemente la palabra fe está muy diluida. Hay quienes dicen: tengo fe que mañana va a ganar el equipo de fútbol a otro equipo de fútbol, y aplican la palabra fe. Eso no es fe, es un deseo. Hay quienes dicen: tengo fe que mañana mi hijo va a estar bien, y ese no es fe, ese es un deseo. Se ha diluido la palabra fe en los últimos años y se emplea como una herramienta psicológica más que lo que debe de realizarse. Fe es confianza ¿en quién? En Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Seguro. Porque confiar en Dios es hacer la voluntad del Padre. Y aquí está la voluntad del Padre. Dice Mateo 9:18: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ve y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Encontramos un caso, este caso está en Marcos y habla de Jairo.
Este hombre religioso seguramente conocía a Jesucristo. Tenía un problema, su hija estaba muerta. Tenía un problema que seguramente él había buscado en diferentes lugares sanar la enfermedad de su hija y no lo logró. ¿Cuántos padres no harían por sus hijos lo que fuera porque ellos sean sanados? Todo padre, cuando tiene un hijo enfermo, es capaz de hacer cualquier cosa porque ese hijo obtenga la sanidad. Tristemente, muchos cristianos, o que se llaman cristianos, inclusive acuden a los brujos. Algunos en ignorancia y otros en rebeldía a Dios. Este hombre buscó a Dios. Dios quiere que cuando tengas un problema con tu hijo, busques a Jesucristo. Dios quiere que cuando tengas un problema con tus hijos, con tus hijas, busques a Jesús y no busques a otros lugares. Pero en ese caminar se acerca una mujer con una fe extraña, porque fe es ¿qué? Confianza en Dios, en sus promesas. Esta mujer tenía un problema, dice, de hace muchos años, 12 años, y se le acercó por detrás. Fíjese, ponga atención, por detrás se le acercó y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Esta es una fe imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque no estaba buscando a Jesucristo. ¿Qué estaba buscando? Tocar el manto. ¿Sí logra verlo? No estaba buscando a Jesucristo, estaba buscando tocar el manto. Hay mucha gente que busca a Jesucristo, pero no lo busca a Él, busca sus milagros. Es una fe supersticiosa. Hoy mucha gente, o quizás aquí hay personas que fueron invitadas por algunos hermanos y quizás tienen un problema físico, un problema en la familia, y llegaron a este lugar y quieren tocar no a Jesucristo, sino que Él sane que Él haga el milagro que ustedes quieren que se realice. Dice que tocó por detrás. Ahora, ¿por qué por detrás? Porque de acuerdo a Éxodo y Deuteronomio, era un pecado el que una mujer con flujo de sangre viera de frente a un rabino. Dice que tocó el borde del manto y dijo dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré, que dice, salva. Una fe imperfecta no confiaba en Dios, confiaba en el manto. Dice el versículo 22: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ahora viene una pregunta: ¿realmente estaba confiando en Jesucristo? No, estaba confiando en tocar el manto. Pero esa fe imperfecta, Jesús en su misericordia y soberanía fue un camino para que ella llegara a conocer a Jesucristo. Probablemente todos, aquí sin excepción, llegamos a Jesucristo por diferentes circunstancias. Me atrevo a decir que nadie aquí ha buscado a Dios porque lo quiere a Él. De acuerdo a Romanos 3, no hay nadie que busque a Dios. Todos aquí en este lugar buscamos a Dios porque nos sentíamos solos, porque había un problema físico en la familia. Todos buscamos a Dios, no porque le amáramos. Pero Dios utilizó esa fe imperfecta que inicialmente vio en nosotros para Él salvarnos y transformarnos. Ahora que somos cristianos, lo que toca hacer es obedecer a aquel que nos ha salvado. Continuamos con el hecho. Versículo 22. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó a la niña, y ella se levantó. Viene una pregunta aquí importante: si esta niña estaba muerta, ¿tuvo fe ella? ¿Sí o no? No tuvo fe, porque estaba muerta. Dice la Biblia que la niña estaba muerta. Ella no podía buscar a Dios.
como nadie aquí en este lugar ha buscado a Dios por lo que Él es. Lo buscamos por muchas circunstancias, no por la que Él es Dios. Él nos trajo a este lugar con una fe imperfecta y nos ha salvado. La niña estaba muerta. Dice el versículo 24, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la niña la mano, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Otra fe imperfecta. Esta niña estaba muerta, pero la fe del padre era de que Jesús sanara a esa niña. Sigue el relato, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. ¿2 qué? 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo. Ahora viene una pregunta. Eran ciegos, no podían ver. ¿Cómo le siguieron? Sabe que cuando alguien tiene una necesidad tan grande, no importa los obstáculos, usted llega a la fuente que tiene la respuesta para su sanidad. Y estos ciegos lo hicieron. Estos ciegos se arreglaron para poder acercarse a Jesucristo. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo: conforme a vuestra fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe, hermanos? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Conforme a vuestra fe os sea hecho. En este lugar seguramente hay personas que han venido con una gran necesidad de Dios. Algunos no son cristianos, pero déjeme decirle que Dios está en este lugar. Le voy a invitar a que me acompañe a 2 Corintios, capítulo 5. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. El templo, la fe y la tentación. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Así que vivimos, ¿cómo vivimos? Confiados siempre, y sabiendo que entre que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, y no por qué dice, y no por vista. ¿Cómo andamos? Hay una corriente en la actualidad que se llama subjetivismo. Es una filosofía que tiene casi 100 años, pero hoy en particular esa filosofía es la que predomina en toda la sociedad, en el mundo entero. Esta filosofía de vida le da un gran realce al yo pienso, al yo quiero, al yo siento, a me nace, a yo deseo. Esta filosofía ha logrado penetrar dentro de las iglesias cristianas. Hoy encontramos a mucha gente que dice: yo quiero sentir a Dios, yo quiero sentir que Él me toque, yo quiero ver a Dios. Dios nos dio 5 sentidos naturales para poder interactuar con nuestro mundo exterior: el olfato, el tacto, la vista, el oído. Esos 5 sentidos son para interactuar con este mundo que nos rodea. Hay una gran tentación en este momento dentro de las iglesias, porque todos quieren tocar, sentir a Dios, pero a Dios solo se le toca con los ojos de la fe. Dice 2 Corintios 5:7 que andamos por fe y no por vista. En este lugar, Dios está en este lugar. Él dijo: yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Sienta o no sienta, Dios está aquí. Tenga ganas o no tenga ganas, Dios está en este lugar. Tenga problemas o no tenga problemas, esté enfermo o no esté enfermo, Dios está en este lugar.
Pero a veces queremos sentir, tocar, ver y oler. Andamos por fe y no por vista. La tentación, encontramos que hay una gran tentación dentro de las iglesias cristianas. Voy a invitarle a que busquemos en nuestras Biblias un pasaje muy importante, donde Dios quiere hablarnos acerca de su bendita palabra. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 16. Juan capítulo 20, versículo 16 y 17. El templo, la fe y la tentación. Aquí encontramos un pasaje en el cual Jesucristo ya ha resucitado. Ya ha resucitado. Y dice el versículo 16 que Jesús le dijo a María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, es maestro. 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Viene una pregunta muy importante para la iglesia, y pongan mucha atención. Porque en el pasaje de Mateo 9 que leímos, la mujer toca a Jesús y deja que Jesús deja que ella le toque? ¿Y por qué aquí en Juan 20, 16 y 17 le dice, no me toques? Es una muy buena pregunta. Porque en un momento se puede tocar a Jesús y en otro no lo puedes tocar. La palabra tentación significa ser incitados a hacer algo que te lleve a pecar. Todos tenemos tentaciones, todos. Dijo un hombre en el siglo XV, no podemos evitar que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que no hagan nidos. La tentación comienza en la mente del ser humano, es el terreno de la tentación en nuestra mente. Ahí surgen todas las batallas. En nuestra mente es donde sentimos el deseo de hacer lo que no le agrada a Dios. Eso no podemos evitarlo. Hoy el cristiano cae seguido en muchas tentaciones. ¿Cómo sigo a Dios? ¿Está bien lo que yo hago para seguir a Dios? Hoy, en el siglo XXI, la iglesia ha caído en la gran tentación de seguir a Dios a través de los sentidos. A través de los sentidos. Hace un tiempo llegaba un joven a la iglesia y mientras interactuaba con los demás jóvenes, él le nace esto y dice a la maestra, oiga, ¿puedo echarle una porra a Dios? ¿Usted cree que Dios ocupa de una porra? ¿Sabe lo que Dios necesita? Que obedezca su palabra. ¿Por qué aquí Jesús no permite que toque María a ella? Porque a partir del momento que Jesucristo resucita en la cruz del Calvario, a Jesús solamente se le puede ver y se le puede tocar con los ojos de la fe y ya no con los sentidos naturales. La tentación más grande que tenemos hoy en la iglesia es que todos quieren tocar, sentir, ver a Dios. Cuando Dios hay que seguirlo con los ojos de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy todos tenemos tentaciones. Yo siempre me he preguntado por qué desde el púlpito se pide que se le dé un aplauso a Dios. ¿Usted cree que Dios requiere un aplauso? ¿Usted qué cree? ¿Sabe por qué lo hacemos? Por la corriente del subjetivismo. Dios lo único que demanda de su pueblo es obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. Por esa razón Jesucristo le dice, no me toques, porque ahora Jesucristo hay que seguirlo con los ojos de la fe.
Hay un pasaje que está muy importante en Hebreos capítulo 5. Sabe que esto que estamos compartiendo de parte de Dios muchas veces no gusta, porque preferimos mejor darle rienda suelta a nuestras emociones antes que a las cosas de Dios. Pero Jesús habló que en los últimos tiempos vendrían tiempos difíciles. Dice el versículo 8, y aunque, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió Jesucristo? La obediencia no es un don de Dios. La obediencia no es un regalo de Dios. La obediencia se aprende. La obediencia es la acción que uno recibe, una indicación de un rango superior para realizarla. ¿Cuántos son hijos de Dios? La medida de tu obediencia a Dios es la medida del amor que tienes hacia Dios. El nivel que tú obedezcas a Dios es el nivel en cual tú lo amas a Él. Si tú lo obedeces poco, lo amas poco. Si tú lo obedeces mucho, tú lo amas mucho. ¿Cuántos aman a Dios? Seguro. ¿Sabe que dice la historia en el siglo XV, en la guerra civil de los Estados Unidos, había un general que tenía a su cargo llevar las tropas para alcanzar y ganar la victoria en cielo terreno, y tenía a su cargo muchos soldados que estaban entrenados en las armas, y entre ellos un soldado en particular que le dice: soldado, prepare su cañón porque hay una casa que derribar allá. ¿Es la Casa Blanca? Sí, esa. Prepare el cañón y cuando le diga dispara, dispara. Y va el soldado y prepara su cañón. Cuando tiene enfrente la casa, dice el general: general, disparo. Dispare el soldado, y dispara el soldado y destruye la casa. Y toda la gente grita en alegría y dice: qué bueno que le pegamos al blanco. Y el soldado comienza a llorar y le pregunta al general: ¿por qué llora, soldado? Y le dice: porque esa casa que acabo de destruir es la casa de mis padres, donde yo nací y crecí. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque las órdenes de mi general no se discuten. Tristemente, los cristianos somos los que más cuestionamos las órdenes de nuestro general de generales. Dios te dice: no robas, y sigues robando. No le pegas a tu esposa y le sigues pegando. No digas groserías y las sigues diciendo. No mientas y sigues mintiendo. Somos los cristianos los que más cuestionamos las cosas de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Obedecemos a Dios? Las órdenes de nuestro Dios no se discuten. Dice la Biblia que por lo que padeció, aprendió ¿a qué, hermanos? A obediencia. Vamos para concluir a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11. La tentación no es más grande en las iglesias, es dejarnos guiar por nuestras emociones. ¿Sabe que en una ocasión yo me hacía la pregunta: ¿por qué hay muchos cristianos que no crecen? ¿Sabe que uno de los temas más importantes en la vida del cristiano después de la salvación es el perdón? Y siempre me causa a mí una pregunta el saber que hay muchos cristianos que no perdonan, que no saben perdonar. Y muchos dicen: es que no me nace perdonar a mi suegra. No tengo deseos y no me nace perdonar a mi padre que me abandonó. No me nace. No voy a ser hipócrita y no voy a perdonar a mi padre porque él abusó de mí. No voy a perdonar a mi pastor porque él habló de mí. No me nace. Y siempre me pregunto por qué hay cristianos que con 10, 15 años aún no saben lo que es el perdón. Yo le pregunto a usted: ¿cuántos de ustedes
pagan luz? ¿Pagan luz? ¿Cuántos de ustedes pagan teléfono? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos pagamos agua? Todos, ¿verdad? Pero ¿a cuántos de ustedes, cuando llega a su casa su recibo, o quien les cobra y le lleva el recibo, le dice usted a su esposa: mira mi vida, nos llegó la luz de 1,500, qué bendición, 1,500 pesos? Y luego viene el del agua y dice: nos toca pagar 500, mi amor, hoy somos bendecidos, 500 pesos vamos a pagar de agua. Y luego viene el teléfono: nos llegó de 2,000 el recibo, oye, es qué bendición. Y todavía al siguiente día le dice la esposa al esposo: ¿sabes qué, mi vida? Mañana toca el día de pagar. Te vas tempranito, te pones guapo y pagas tus 1,500, tus 500 y tus 2,000 pesos. ¿Verdad que le nace? ¿Sí le nace? ¿Qué pasa si usted no paga? Dígalo, ¿qué pasa? Se lo cortan, ¿verdad? Así hay muchos cristianos que no perdonan y está cortada la comunicación con el Padre Celestial. No perdonas, no obedeces, no hay comunicación con Dios, porque Dios siempre te va a decir: perdona a tu hermano. ¿Hasta cuánto? Hasta 70 veces. Perdona, sientas o no sientas, perdona a tu hermano. Dice Deuteronomio 30, versículo 11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿No es que, hermanos? No es difícil. ¿Sabe que obedecer a Dios no es difícil cuando somos cristianos nacidos de nuevo? Le cuesta al que no es nacido, al que es carnal. A él le cuesta obedecer al Padre. El que es cristiano sabe que obedecer a Dios es agradable. ¿Cuántos dicen amén? No es difícil, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. ¿Para que qué? A nadie. Hoy en la actualidad hay mucha gente que son cristianos, pero no les gusta cumplir la palabra de Dios. Por eso las iglesias son tan inestables, porque hay mucha gente que alaba, que aplaude, que grita, pero que no obedece a Dios. ¿De qué nos sirve que digamos, que cantemos, que gritemos si no obedecemos a nuestro Dios? Dice el versículo 13: ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que ¿qué? ¿De que qué, hermanos? Esto no nos gusta, ¿verdad? Esto cuesta. Esto implica negarte a ti mismo y obedecer a Cristo. ¿Sabe que estoy convencido que predicar esto ayuda a que la iglesia se alinee a la palabra de Dios? Nunca nos va a gustar que Dios nos diga dónde estamos mal, pero es necesario en nuestras vidas. Es necesario que Dios te diga dónde estás mal para que corrijas. Hoy nos hablan de ser exitosos, de alcanzar grandes cosas, pero muy pocos te hablan de obedecer a Dios. El templo, la fe y la tentación. Dice el versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para que qué? Para que la cumplas. Dios nos dio una palabra. Es muy hermosa leer. Pero ¿sabe qué Dios quiere de cada uno de nosotros? Que la cumplamos, que la obedezcas. Hoy vemos las iglesias donde muchos dicen: sí es cierto lo que dice el predicador, pero llegando a tu casa sigues siendo el mismo lépero de siempre. Dice el 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto es muy importante, porque esto nos lleva a tomar decisiones. La toma de decisiones es sumamente importante en el cristiano. Hoy Dios nos habla como iglesia en un aniversario. Hoy Dios pone delante de ti el que le sigas a Él
y le obedezcas, o sigas siendo el mismo de antes, que te congregas, que vienes, asistes, pero no pasa nada en tu vida, sigues siendo el mismo. Cada vez que Dios nos habla, tienes en tu vida algo que hacer, tomar una decisión, obedecer lo que Dios te ha dicho o seguir siendo el mismo. Dice el versículo, el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta que da una orden? Porque yo te mando. Dios no nos pregunta si te sientes mal, si te duele la cabeza, si te nace. Él te nace, Él te dice, hazlo. Hazlo. Perdona. Deja de mentir, deja de robar, deja de tomar, deja de fumar. Y tristemente hay cristianos que siguen. Hace un tiempo atrás me causó un impacto muy grande. Allí en la comunidad de Santa Clara se acerca una persona que yo he visto en un templo y viene con el cigarro en la mano y me dice, pastor, quiero hablar con usted, tengo un problema. Y le digo, sí, ya lo veo, estás fumando. Se le olvidó que estaba con el pastor y estaba fumando este hombre. ¿A cuántos les ha pasado eso? Pasa, ¿verdad? Que se nos olvida. Dice el versículo 17, perdón, el 16, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Es muy triste que mucha gente hoy está pereciendo espiritualmente, todo por no aprender a caminar con Dios. Sabe que este es un momento muy bueno para nosotros como cristianos. ¿Dónde está nuestra vida espiritual? Esta fiesta es hermosa, pero de nada servirá si de aquí seguimos haciendo lo mismo de siempre. Esta fiesta es hermosa y es agradable a Dios siempre y cuando el pueblo de Dios obedezca al Padre que está en los cielos. Jesucristo dijo en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. No podemos ser igual que la gente de allá afuera. Tenemos que ser diferentes. Concluyo con esta reflexión. El siglo pasado, en Polonia, un rey de 80 años, viene un entrevistador y le hace una entrevista y le pregunta y le dice, oh rey, he leído muchas cosas de usted y veo que es un hombre muy exitoso, un hombre que ha ganado muchas batallas. Quiero que me conteste por qué usted ha sido tan exitoso en su reinado. Y este rey le contesta al periodista y le dice, qué bueno que me preguntas esto, nadie me lo había preguntado. Ahora que me preguntas, viene a mi mente y te puedo decir que el responsable de lo que soy ahora fue mi padre. Yo tuve un padre que cuando fui niño me enseñó valores, principios y me ayudó a caminar con una vida de integridad. Y cuando él murió, yo decidí cortar uno de sus retratos y colgarlo a mi pecho en una medalla. Y cada vez que yo iba a la guerra, antes de entrar a la guerra, abría la medallita, veía a mi padre y le decía, padre, ¿cómo enfrento esta batalla? ¿Qué hago contra el enemigo? ¿Qué harías tú en este momento? Cerraba mis ojos y pensaba en lo que mi padre pudiera haber hecho en este momento. Cuando entraba a una reunión con los magistrados, antes de entrar, le decía, padre, ¿qué le digo a esta gente? ¿Qué decisión tomo? Mi padre
siempre ha sido importante en mi vida. Qué importante sería que cada vez que tú como cristiano, antes de tomar una decisión, consultaras a tu Padre que está en los cielos. Qué importante sería para nosotros los líderes, antes de hacer algo, decirle: Padre, ¿esto es correcto o no es correcto? Y aún después de tomar la decisión, preguntarle: Dios, lo que le dije a mis hijos, ¿es lo correcto o no es lo correcto? Porque hoy muchos cristianos hacen muchas cosas sin tomar en cuenta a su Padre que está en los cielos.